Buenas noches para todos, saludos desde aquí, desde Leganés, en la Comunidad de Madrid, España. Para todos los hermanos en Colombia, los hermanos y amigos, también los hermanos y amigos allí en Panamá, saludando a la gente linda de Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras. Saludando también aquí a toda la familia en Santiago de Chile y por supuesto aquí a todos los hermanos y amigos en Madrid, en toda esta comunidad hermosa y preciosa. Saludos, Tatiana, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Unos minuticos para saludar. Gloria al Señor y invitarles a que se preparen para la palabra del Señor. Estaremos orando al final por las necesidades del pueblo, saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo, aquí en esta iglesia en línea. Dios les bendiga. Es un placer saludarles y ver que Dios les está llevando en victoria y en bendición. Y al final, recuerden, tendremos una oración a favor tuyo. La razón de estos mensajes, gracias, por ahí veo un corazoncito lindo de mi hija, Adriana, gloria al Señor. ¿Quién más está por allí? Gloria a Dios. Hágamelo saber para enviar un saludo desde acá. La idea es interactuar. Bueno, en primera instancia, estos Faith Live de la Iglesia Sendas de Vida en línea se hacen primeramente en obediencia a nuestro Padre Celestial para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En segunda instancia, lo hacemos por causa tuya. Hermana Yolandita, gloria a Dios. Espero que esté pasando una buena temporada allá en Nueva York, gloria al Señor. Gloria a Dios, mi hija Marcela, Adriana Marcela, gloria al Señor, Miguel Ángel. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La segunda circunstancia la razón por la cual nosotros salimos a través de la, no es simplemente por salir, tú eres la razón. El amor de Dios sobre tu vida es la razón, bendito sea el nombre de Jesús. Saludos Miguel Ángel, gloria al Señor. Es importante, saludos Adrianita, gloria al Señor. Es importante que ustedes sepan el amor de Dios. Es la razón por la cual, ¿cierto?, es predicado el Evangelio, que traducido es las buenas noticias del poder de Dios, es por el amor que Dios te tiene. Y por ministrar una palabra profética o ministrar una palabra de salud, de liberación, ¿cierto?, para cada uno de ustedes. Bueno, desde aquí les estamos saludando cordialmente. Y estamos queriendo en esta noche ya de domingo, bueno, aquí ya son las 10:25 de la noche. Saludos Yolandita. ¿Qué horas tenemos allá qué horas tenemos allá en Nueva York? ¿Qué horas tenemos en Colombia, por favor? ¿Y qué horas tenemos en Chile? Por allá, por favor, me van anunciando. Gloria al Señor. De estos saludos, después de estos saludos, ahora quiero proceder por un momento a que vayamos en palabras de oración delante del Padre Celestial, a fin de pedir que sea Dios hablándonos, ¿no? Y que estés allí el Señor esté allá contigo para ayudarte, para bendecirte. Recuerde que esta noche hay palabra de fe, palabra de esperanza y de consuelo para tu vida. Dios es bueno y Él te ama. Recuerde, lo mejor está por venir. Prepárate. Vayamos en palabras de oración al Señor. Padre en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor. Acompañando esta oración a las que ya hemos hecho, Señor, oh Dios, venimos en palabras de oración delante del trono celestial para pedir en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, que seas tú tomando, Señor, la vida de todas estas preciosas personas, Señor, que están ya conectados, que se conectarán y los que lo harán, Señor, en diferido, Padre del cielo. Rogando, Señor, que los cielos sean abiertos, que la gloria tuya, Señor, descienda sobre todos y cada uno. Y muy especialmente, Señor, para que yo pueda, Señor, oh Dios, que para que no sea yo, sino que seas tú, Señor, ministrando, Señor, oh Dios, a través de mi boca, Señor. Una palabra de liberación, una palabra de esperanza, de consuelo, pero sobre todo una palabra direccional y una palabra de poder para libertar, Señor, para sanar, para bendecir, para empoderar a tu pueblo, Padre. En el glorioso nombre de Jesús. Muy especialmente aquellos que están en la cama, en un hospital, en una clínica, Señor Dios, esperando un milagro de parte tuya, Señor Dios de gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquella persona que quizás ha perdido el empleo, perdido su empresa, su negocio,
que está en calamidad, Señor, los presente. Pero también, Señor, oh Dios, los que están bien, para que sigan bien. Señor, oh Dios, el huérfano, necesitado, el menesteroso, Señor, que en esta hora está esperando, Señor, una ayuda de parte tuya. Gracias, Señor, los que cayeron en desgracia, en la cárcel, tal vez, Padre del cielo, Señor, o aquel que perdió un ser amado, Señor, que tu consuelo esté con ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Giselita, Dios te bendiga allá en Ciudad. Pastor Marcelo, gloria a Dios. Mire que pastor, le estoy debiendo a usted más que un café, le estoy debiendo una ida allá al buffet de los chinos, pastor querido. Así que, bueno, ahí estamos, gloria al Señor. Cariños desde el corazón para ustedes. Y yo quiero esta noche traer una palabra fresca, pero una palabra de empoderamiento, sobre todo para estos últimos tiempos, que como dice San Pablo dice que no quiero que ignoréis acerca de los últimos tiempos. Dios quiere que nos entrenemos, Dios quiere que estemos allí sabiendo lo que va a venir, lo que va a suceder, que seamos entendidos, ¿no? Como la tribu de Isaacar, recuerde que era entendido en los tiempos, ¿no? Y claro que sí, Pastor Marcelo, pronto estaré por allí, prontico estaremos por allí, gloria al Señor. Mira, que es importante que nosotros seamos entendidos. Ese es el propósito de Dios. El deseo de Dios es que seamos entendidos, que estemos entrenados para conocer exactamente las Escrituras y no a medias. Recuerde que la verdad, la suma de la palabra es la verdad. Dice Salmo, ¿cierto? La suma de la palabra es la verdad. Y tenemos que mirar esto, que un texto fuera de contexto es un pretexto, así que vamos a mirar bien las Escrituras, porque recuerde, la suma de la palabra es la verdad. Recuerde también que la Escritura está hecha para traer luz, entendimiento, para exhortar, consolar y edificar, y sobre todo guiar a tu pueblo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿cierto? La palabra es luz, la palabra es esperanza, y el espíritu de la palabra es la resurrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Elizabeth Martínez, bienvenida. Gloria al Señor. Quiero tratar este tema titulado Transfiriendo los diseños de Dios el Padre que están instalados en el reino de los cielos. Vanessa, Dios te bendiga. Mira, es cuán importante entender que si nosotros estamos confundidos, quizás en el diario vivir nos embolatamos y estamos confundidos en muchas cosas, ¿quién mejor que Dios para aclararte el camino? ¿Quién mejor que Dios para aclararte a través de la palabra del Señor? Porque Dios tiene un diseño en los cielos para la tierra, para el mar, pero sobre todo un diseño para ti, para tu vida. Así que prepárate en esta tarde para escuchar palabra de Dios. ¿Has escuchado quizás la voz de las malas noticias, la voz de que te han confundido, la voz de los problemas, y de pronto estás allí cargada con una situación? Pero esta es la hora de buscar a Dios, de ser humildes y decir, Señor, te necesito. Porque cuando las fuerzas del hombre terminan, comienzan las fuerzas de Dios. Así que yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a doblegar tu corazón, a buscar la presencia del Señor, a buscar esa dirección de Dios, ¿cierto? Porque hay un diseño. Mira, Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos de bien y no de mal, para darte al fin lo que estás esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Cierto? Dios tiene en su plan ese proyecto, esa bendición que tú tienes. No la busques más. No la busques por tus fuerzas, déjate guiar por el Señor, deja que Dios pelee por ti, deja que Dios te ayude. Entonces, esos diseños son importantes entenderlos, porque va de lo macro, de lo grande, todo que es el cosmos, los cielos y la tierra, ¿cierto? Y todos los planetas y todas las cosas que son visibles ante nosotros, nuestros ojos, incluyendo el mundo invisible, que es mucho más real que el visible. Va de lo macro a lo micro, ¿cierto? Que es, digamos, la persona, tu persona. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. No batalles más en tu propia fuerza. Deja que Dios pelee por ti, deja que Dios te ayude. Y te tengo una buena noticia. Dios es más poderoso. Humbertico Horta, oigas, presente Aipe, gloria al Señor, bienvenido. Familia Horta en Aipe Huila, la gente del Huila. Es importante que tú sepas
que la omnipresencia, la omnipotencia, la gracia, el poder, la soberanía de Dios está disponible a tu favor. Cuando Dios pelea, mire, tú y Dios son el equipo victorioso y ganador. Así que déjate guiar por el Señor. Ven a los brazos de Dios, ven a los brazos del Señor y Dios te va a enseñar un camino nuevo, el camino que trae la esperanza y el consuelo. Bien, hablando de esos diseños, ¿cierto? De esos diseños, de esos propósitos. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Dios, habiéndonos hablado de muchas formas, de muchas maneras, habiendo hablado por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Ahora, démosle una continuación allí, porque el Hijo hizo una obra aquí en la tierra en los 33 años que estuvo acá, pero luego deja la iglesia para que continuemos diciendo, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del diablo y nada os dañará. Vayan y prediquen el evangelio porque a mí me has dado toda potestad. Vayan y traigan discípulos, vayan y enseñen a la gente, vayan y prediquen las buenas nuevas, ¿cierto? Ese es el mandamiento. Entonces el Señor Jesús es la figura central de todo este tema. Y allí, entonces Dios ha encomendado a la iglesia, ¿cierto? Ha encomendado a la iglesia para que continúe esa obra. Liliana Gutiérrez, bienvenida. Fabián de la Torre, oiga, La Torre, bienvenido, querido hermano. Tiempo sin saber de ti. Bien, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que hay un diseño, un propósito, un llamado y una comisión que hacer. En el libro de Hebreos nos dice la palabra del Señor en Hebreos 8.5. Hebreos 8.5 dice, Jorge Lugo, bienvenido Jorge. Dice de la siguiente manera, que Dios le mostró en el Sinaí a Moisés todos los planos del templo, porque él iba a hacer una tienda de campaña, llamamos allí, que es llamado tabernáculo, ¿cierto? Pero el modelo del templo en el cielo, ¿cierto? Era un modelo exclusivo. Digamos, hagamos un ejemplo de Alejandra Ríos, bienvenida. Como dice la palabra del Señor, mira, en el cielo hay un modelo, ¿cierto? El cielo es hecho como el modelo central del diseño de Dios, el diseño de Dios. Dios te hizo con un diseño, hombre o mujer. Te hizo bajito, altico, no sé, blanco, no sé, morenito. Ese es un diseño de Dios. El diseño que Dios te dio. Y ese diseño te lo dio para éxito, victoria y bendición si estás conectado a Dios. Porque un bombillo, ¿qué es un bombillo? Si no está conectado a la red, no es nada. El hombre y la mujer sin Dios no es nada. Sin Dios no somos nada en el mundo. Date cuenta de eso. Entonces yo tengo que preguntarle a Dios. Efesios 2:10, ¿qué dice? Que Dios diseñó obras con anticipación antes de la fundación del mundo para que nosotros caminásemos en ellos. De niños jugamos, ¿cierto? A policías y ladrones. Nos hacemos como una idea cuando seamos grandes, ¿cierto? ¿Y usted qué va a hacer cuando sea grande? ¿No? Las chicas se ponen los tacones de la mamá, los collares, y luego se encoloretean, están pensando crecer, ¿verdad? Y así los chicos van pensando qué van a hacer. Y se van haciendo una idea de que nosotros podemos hacer nuestro propio plan. Dios lo permite, ¿cierto? En su soberanía Dios permite porque nos dio libre albedrío. Pero el hombre sabio, la mujer sabia, sabe que debe conectarse a nuestro Creador. ¿Qué pasa cuando sacamos un árbol de la tierra? Su medio ambiente es la tierra. Si lo sacamos el árbol se muere. Si saca un pez del agua se muere. Pero si sacamos al hombre de Dios también muere espiritualmente. Sobrevive lleno de tristeza, angustia y tiene que llenar ese sentimiento de desprotección de pronto con licor, con drogas, con muchas otras cosas. Patricia, bienvenida. Saludos. Es importante que nosotros entendamos entonces que Dios hizo un plan. Hasta aquí podemos resumir. Que Dios hizo un plan. Un plan macro y un plan micro, pero dentro de eso estás tú y que Dios te creó con un diseño y un propósito. Hasta aquí estamos bien y eso estamos entendiendo.
Quiero conectar contigo para que sepamos de qué estamos hablando. Sigamos un poco más adelante. Ahora, Dios le dice allí en el libro de Hebreos, ¿cierto? Moisés, cuídate de hacer ese tabernáculo conforme se te mostró. Ahora, no solamente a Moisés, se lo mostró a Isaías. Dice que él vio la gloria de Dios, ¿cierto? Y el trono celestial. Y lo que vio fue un templo y al Señor sentado. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Pues al Señor sentado de la derecha del Padre y ángeles subiendo y bajando. A muchos profetas se los mostró, ¿cierto? Así que, bueno, esto no es nuevo, pero hay que entender qué propósito tiene Dios con eso. Dice que Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras, porque hay lenguaje, ¿cierto? Hay lenguaje hablado, el mímico. Y hay veces, por ejemplo, nosotros hablamos con el rostro. Si yo estoy triste, contento, desagradado, no sé, y yo puedo hablar con mi rostro, ¿verdad? O puedo hablar con mis expresiones, o le puedo dar la espalda o la frente a alguien, o puedo mirarle a sus ojos. Yo hablo de muchas maneras. Dios nos habló de muchas maneras a través de los profetas. Y una de esas maneras eran las sombras de Cristo. ¿Y qué eran las sombras de Cristo? Vamos a ir al libro de Hebreos para entender mejor este versículo de Hebreos capítulo 8. Vamos a tomarnos el tiempito suficiente para entender bien lo que exactamente está diciendo el Señor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gloria al Señor. Permítame un segundo. Dice Hebreos 8. Hebreos 8, 5. Dice a la letra, si tienes allá la Biblia, pues Juan Carlos y Emily, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Julio Gómez, eres bienvenido a la transmisión. Mira, dice así, Hebreos 8, 5, los cuales sirven un poco más atrás, el 4. Así que si estuvieres sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, hablando del Señor Jesús, pues no lo dejarían, pues lo mataron, imagínate. Existiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas conforme a la ley. O sea, ofrendas que en ese entonces se presentaban conforme a la ley. Y si tú vas a Israel todavía están presentando ofrendas conforme a la ley. ¿Por qué? Porque para ellos no ha venido Cristo. Usted lo ve en el muro orando, pero ellos están orando a Dios que mande a Cristo. Y lo que viene ahora es el anticristo. ¿Sí? Entonces, porque andan embolatados. Y ahora vamos a ver por qué andan embolatados. Dice el 5. Estos sacerdotes ofrecen según los sacrificios según la ley. Pero estos sacerdotes dice que son sombras, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Vamos a un momentico ahí. Figura y sombra de las cosas celestiales. A ver, miremos, un momento. El cielo, lo principal en el cielo, ¿qué es? Jesús. Digamos, es el protagonista de la novela, ¿cierto? El principal es Jesús, ¿no? Ahora, todo es hecho a la medida y la forma para hablar que Jesús es el rey. A ver, me explico. Los faraones construían silos donde guardaban semillas para repartir al pueblo. Pero ellos hacían la figura de un dios, ¿cierto? Que era el que les proveía y además con la cara del faraón. ¿Qué quería decir eso? Era un lenguaje subliminal, diciéndoles, ¿qué les estaba diciendo? Mira, el faraón es un dios y es quien les provee. Bueno, fácil. Entonces, el cielo está construido de esa manera, así que el templo es Jesús. El templo habla de Jesús y habla de las tres partes de Jesús, ¿cierto? Que es un espíritu que tiene un alma, vive dentro de un cuerpo. Lo mismo que tú y yo. Así que ese Jesús que es el centro, vino y se hizo una sombra, Adán.
El hombre fue hecho a la imagen y semejanza, digamos una fotocopia, pues para que no peleemos usted y yo. Una fotocopia. Así que nos estamos entendiendo y conectando. Entonces, no solamente Adán se convierte en la primera sombra de Jesús. ¿Qué quiere decir sombra? Pues que muestra parte de lo que es Jesús, o al menos uno de los oficios, ¿cierto? Que como hombre iba a ser el Señor Jesús después del pecado de Adán, ¿cierto? Entonces, el Señor se levanta a otras personas para que sean sombras, ¿cierto? Por ejemplo, Noé. ¿Qué simbolizaba Noé? Noé simbolizaba, pues, que Jesús es la barca, ¿cierto? Y que Noé era el predicador llamando a la barca a la salvación. No, ahora, ¿qué pasa? Jesús lo dijo, como en los días de Noé, ¿cierto? Que estaban comiendo y dándose en casamiento, ¿cierto? Hasta que vino el diluvio y ya listo, los que estaban en la barca cerraron la puerta y pues las aguas acabaron con todo, ¿no? Menos los que estaban en la barca. Jesús, la barca de la salvación. Después vino Moisés, Abraham, alguien con quien el Padre Celestial hizo un pacto. El Padre hizo un pacto con el Espíritu Santo y con Jesús para que Él viniera a salvar. Hablemos de Moisés. Moisés, el que trajo la ley, el que sacó al pueblo ¿de dónde? De Egipto y lo llevó a la tierra prometida. ¿Quién es Jesús? Nos saca de esta tierra de esclavitud y nos lleva al paraíso celestial. Ahora, Dios no ha cambiado de plan. El diseño y el plan original de Dios, mire, Dios colocó al hombre en un huerto. Falló esa situación, lo humano, pero ¿qué? Jesucristo vino, ¿cierto? ¿A qué? Jesucristo vino a abrir la puerta para que entremos no a un paraíso terrenal, sino al celestial, la Nueva Jerusalén. Luz María, la bienvenida. Dame un saludito a los que están allá. Dale un like. No seas codo. Dame un like allí. Déjeme decirle que todas estas figuras, Moisés, Josué, ¿qué representa? El Jesús que se paró al frente a la mar, a los muertos, como Lázaro, resucita, le habló a los muertos, le habló a los vientos, le habló a los demonios, le habló a los enfermos, le habló a la humanidad, le habló a los religiosos, le habló a todo el mundo. Le habló a los vientos y a la mar. El que habla y la naturaleza le obedece. Josué le habló al sol y a la luna. Era una sombra, mostrando un poco de lo que, cada uno mostró un poco de lo que venía a ser Jesús. Todo el cielo habla de Jesús. Le habló a los profetas, pero luego ya vino el propio Jesús a hablarnos a nosotros. Mire, hermana María Antonia, llegaste tarde. Hoy llegó tarde. La estábamos esperando. Bendiciones. Querido pueblo del Señor, ¿qué pasó desde ahí? Entonces sigue la cadena de hombres hasta que llega el Señor Jesucristo. Muere en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Le dice, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Ya esto, vuelvo y lo repito para que esta verdad quede allí sentada. Pero Él hace su obra y fue y se sentó. ¿Por qué? Porque era necesario guardar ese lugar derecho para que tú y yo fuésemos allá. Efesios capítulo 2. Él dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo y sentados a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo para ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué dice Primera de Corintios y Romanos 12? ¿Qué dice? Que el don nos fue dado a nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, Cristo, Jesús, Cristo son dos nombres. ¿Sí? Jesús, el hombre, y Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús el hombre, el Hijo de María, ¿cierto? Engendrado por el Espíritu Santo, fue hecho menor que los ángeles. Atenda esto, hecho menor que los ángeles. Pero cuando Él resucita, ¿cierto? Le es dado por el Padre Celestial toda potestad en los cielos y en la tierra. Y se convierte Jesucristo en el ser más poderoso entre el cielo y la tierra. O sea,
que antes era menor que los ángeles y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el don que nos fue dado a nosotros, ¿cierto? Fue hecho a la medida del don de Cristo. Y la palabra coherederos, como dice en Romanos 8, que nosotros fuimos hechos coherederos. La palabra coheredero es que le corresponde lo igual, ¿cierto? Porque antes, ¿cierto? Era el unigénito Hijo de Dios, o sea, el único. Pero después que Él muere, dice el primogénito. O sea, el primero y que usted y yo seguimos. Sí, ese es el primogénito. Cambia esa figura y todas esas figuras están escritas y dichas, ¿cierto? Entonces, ¿a través de qué? A través de las sombras de Cristo. Una sombra de Cristo, todos los profetas y los hombres que hablaron con antigüedad de Él. ¿Para qué? Para que cuando viniera Cristo Jesús, lo reconocieran. ¿Pero qué pasó? No lo reconocieron. Vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está escrito. ¿Y por qué sucedió eso? Porque tanto profetas como sacerdotes, especialmente los sacerdotes, se volvieron religiosos. Empezaron a judaizar y desviaron la verdad, ¿cierto? Como dice el libro de Marcos. Marcos nos habla, ¿cierto? Muy claramente que el Señor, déjeme ver, Marcos 7:13 dice que ustedes invalidan la palabra por seguir las tradiciones. El lavamiento de los vasos, una cosa y otra, ¿cierto? Y formaron una mistura allí, ¿cierto? Que entre la palabra y las tradiciones ganaron las tradiciones. Invalidaron la palabra. O sea, como que cuando usted coloca una carga muy pesada sobre algo delicado, ¿cierto? Que tiene vida, lo asfixia y lo mata. Eso fue. Las tradiciones invalidaron. Otra sombra de esos eran las fiestas, ¿cierto? Las fiestas, pues eran unas fiestas que mostraban a Jesús lo mismo, las sombras, tanto los hombres como las fiestas, ¿cierto? La fiesta de los tabernáculos y todas las otras fiestas, ¿cierto? Eran fiestas que eran celebradas exactamente para mostrar y señalar quién era Jesús. Dios, otra vez, partimos del versículo base. Dios, habiéndonos hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su amado Hijo, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor de las fiestas, cierto? Así como hay sacerdotes, ¿cierto? Que todavía, ignorantemente, sin saber que Cristo vino, ¿cierto? Siguen celebrando según la ley y ofreciendo las mismas cosas, ¿cierto? Los mismos sacrificios, ¿cierto? Como si nunca hubiera venido, porque el sacrificio perfecto a quien señalaba a Cristo Jesús, el que vino y pagó por nosotros, el Cordero perfecto. Pero ¿qué eran las fiestas? Pues lo mismo, ¿cierto? Señalaban a Cristo Jesús, ¿sí? El pan sin levadura, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios, sin legalismo. ¿Qué hizo el legalismo? Pues era la ley, venía de la ley, pero el Señor vino a cumplir la ley para establecer la gracia del Señor Jesucristo. Bien, en ese entendido entonces nosotros podemos avanzar un poco. Voy a mirar a ver si por aquí tengo la cita de Gloria al Señor. Aleluya. Creo que voy por acá. Gloria al Señor. En el libro de Éxodo 27:8 también nos complementa lo de Hebreo, ¿cierto? Que las cosas que fueron mostradas fuera celoso, riguroso, de no cambiarlas, ¿cierto? Porque él sabía que iban a cambiar. Ahora, Dios siempre quiso tener un diálogo fluido, ¿cierto? Así como hablaba con Adán y Eva antes de caer en el pecado. Después de que Dios saca a los hebreos de la tierra de esclavitud, pues Dios quería restablecer esa comunión, ¿cierto? Y se los lleva ¿a dónde? Al monte Sinaí. Entonces el Señor desciende y pues había una nube y había trompetas sonando, pues la presencia del Señor. ¿Qué dijeron ellos, cierto? Hable Dios con Moisés y nosotros no hablemos con Dios porque vamos a morir. No iban a morir, no querían era saber de Dios, porque entre esa actitud de Israel, de no querer hablar con Dios, y entre los fariseos, ¿cierto? Y tercero, entre el pensamiento babilónico, que es el pensamiento de todos sin Dios, hagamos una torre y subamos
al cielo sin necesidad de Cristo y sin necesidad de Dios, o sea, el ateísmo, el nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, ¿cierto? Y cuarto, la más peligrosa, las falsas doctrinas. Están cercenando el plan de Dios. Entonces, los judíos desviaron, usados por Satanás, desviaron la verdad de Dios y en vez de recibir a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo mataron. Ahora, nosotros los gentiles de las otras naciones vinimos a Cristo Jesús para provocar a celos a Israel. Debemos orar por Israel, porque es una nación que muy pocos se han convertido a Cristo Jesús. Conozco unos judíos mesiánicos que están convertidos a Cristo Jesús de corazón y que ya no judaizan, como dijo Pablo. Ya no están sacrificándolo como los sacerdotes antiguos y ya no están siguiendo ni fiestas ni tradiciones judías, ¿cierto? Porque se han convertido a Cristo. Pasando un lugar de muchas serpientes ardientes llamaba, ¿cierto? Ese lugar, hermano Fernandino, bendiciones, ese lugar de las serpientes, mire que era un lugar muy difícil y muchos morían. Antes de que viniera alguien a salvarlos, transitando por el desierto, morían en por esas serpientes. Entonces Dios le envió una solución, le dijo, levanta una vara muy alta, ¿cierto? Y coloca una serpiente. ¿Sí? Todo aquel que sea picado por una serpiente y mire esa vara con esa serpiente allá, recibe un milagro de parte de Dios. ¿Y qué era ese milagro? Pues la sanidad. Ahora, ¿qué representaba eso? Pues a Jesús, que fue clavado en la cruz. ¿Qué cree que hicieron los judíos? Se agarraron a tal serpiente esa, ¿cierto? Y hasta el tiempo muy futuro, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Lo llamaron Neustán. Todo, pero no querían reconocer a Dios. Adoraban las cosas creadas, no querían hablar con Dios. Dice, yo quiero ser el que les dirige. No, queremos rey como todas las naciones. El rechazo de Israel y de la humanidad, porque es que no solamente de Israel, es de toda la humanidad, ha sido muy grande. No, es que yo tengo mi propio pan, es que yo quiero salir adelante, mi propia fuerza. Crea en usted mismo, que dice la Biblia. Crea en Dios y Dios te sacará adelante. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre es muy diferente al pensamiento de Dios. Es opuesto. Lady, primo, vea, la prima suya, Lady Viviana, gloria a Dios. Saludos allá a Mary. Mira, querido pueblo del Señor, la gente tiene unos pensamientos que han venido a ser tormento. La Biblia dice que hay que creer para ver. El mundo dice que hay que creer para ver. Hay que ver para creer. O sea, está en contraposición. Y de esta manera no nos hemos podido entender con Dios. Así que los diseños de Dios no han podido ser bajados en la forma correcta. Bien, ahora vamos ya a ir cerrando la conceptualización para mirar cómo estamos, porque comenzamos diciendo, hay un peligro. Hay un peligro de las malas doctrinas, porque dice que pulularán las malas doctrinas, los malos maestros, los malos apóstoles, los malos profetas, los malos cristianos, ¿cierto? Habrá un aumento de eso. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de engaño. Dice que en los últimos tiempos el diablo engañará a las naciones. El espíritu del engaño aumentará. Ahora, ¿cómo engaña? Miremos entonces cómo todos fueron desviándose. Los malos profetas desviaron y engañaron al pueblo. Los malos sacerdotes convirtieron al pueblo en un negocio. ¿No? ¿Conocieron a Jesús por medio de la ley? No conocieron. ¿Conocieron a Jesús personalmente? No lo conocieron. Entonces, ¿para qué Dios hizo todo esto? Siendo que no lo iban a conocer. Solo lo conocieron por el poder del Espíritu Santo de Dios. Como dice Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios.
¿Cómo podemos ser guiados por Dios? A través de su santa palabra. Tenemos que ser cristocéntricos, bibliocéntricos. La palabra no nos engaña. Al contrario, es la verdad, dice ella misma. Y la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres, ¿cierto? Pero el hombre tiene conceptos. Si yo les pregunto a ustedes los que están allí, oye, decime cuál es el color más bonito, pero dime la verdad. Para ti, ¿cuál es el color más bonito? Pero me dirá rojo. No, es que es blanco. Otro dirá azul, gris. No, verde, verde, que te quiero verde. El otro dirá el rojo de la mechita, no sé, ¿no? Entonces, cada uno tiene ideas, digamos, conceptos. Tiene, sí, unos conceptos. Tiene ideas, pero la verdad hay una sola, la tiene Dios. Y para poder conocer la verdad hay que conocer la palabra, pero primero al Dios de la verdad, a Jesucristo, que se es hombre y que vino en sangre y carne. Ahora bien, entonces vemos que todos estos sacerdotes, ¿qué fue lo que hicieron? Se confabularon contra Jesús y hasta pagaron a la gente, ¿cierto? Y los influyeron para que sacaran a Barrabás libre y crucificaran al Señor Jesús. Y lo llevaron a la cruz. Y lo llevaron al cementerio. Cumplieron su cometido. No conocieron a Dios por medio de todo lo que les habló. No fueron 1 año, ni 5 años, ni 20. Fueron muchos años. Pero no conocieron a Dios. Ahora, muchos hombres fueron temerosos. David, Moisés, José, ¿cierto? Muchos otros. Pero el resto de la humanidad, perdidos. Ahora, ¿qué también está dañando o desfigurando? El propósito de Dios, no solamente los malos pensamientos, los conceptos del hombre, los conceptos babilónicos, los conceptos religiosos, ¿cierto? Que se metieron en la religión y por medio de la religión no conocieron a Dios. Oye, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación, Jesucristo es poder de Dios para salvar a las almas perdidas. Bien, miremos esto. En los últimos tiempos vendrían engañadores, ¿cierto? Ahora, siempre han habido malos profetas, también malos apóstoles, también malos pastores. Ahora, como hoy, ¿cierto? Porque hay pastores de la iglesia, hay apóstoles del Cordero, que fueron los 12 que están en Apocalipsis 19, y también hay apóstoles de la iglesia, apóstoles del Cordero y apóstoles de la iglesia. Los apóstoles del Cordero están ahí en Hechos, capítulo 1, los mencionan los 11, que después fue reemplazado Judas por Pablo, pero también está allí los apóstoles de la iglesia. ¿Dónde están? Romanos, en Corintios, 1 Corintios 12, 27 y 28, y en Efesios 4, 11, que Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, la mano que vio el ayudante de Elías cuando oraba para que lloviera, oró 7 veces, dice que veo una mano, ¿cierto? Esa mano que vio Elías es la mano que detiene el anticristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que había un rey, permítame ir un poquito al Antiguo Testamento. Permítame ir un momento al Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Déjenme revisar mis notas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ok, se me quedaba aquí algo en la tinta para que no, estoy revisando mis notas para que no. Hijita Angélica, bendiciones allá en Chile. Gloria al Señor.
algo que se me quedaba ya. En Isaías 1:14. Quiero que lo revise porque, o sea, que Dios no quiere las fiestas. Mire, Isaías 1:14. Porque todavía hay gente celebrando según las costumbres antiguas, ¿no? Como dice Hebreos, ¿no? Que algunos celebran conforme las... Ya vino Cristo y siguen persiguiendo el Neustán, persiguiendo lo que no es, persiguiendo las sombras en vez de seguir los verdaderos. Isaías 1:14. Esto es un poquito duro, pero pues, ¿qué hacemos? Está ahí en la palabra. Dice, ¿qué piensa el Señor, cierto? Referente a las fiestas, al ver que lo volvieron, fue un festival, lo volvieron algo cultural, si me entienden, pero que realmente no llevaba a una transformación, no veían a Jesús por ninguna parte, ¿cierto? No entendían. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de ellas, ¿cierto? Y continúa hablando de la luna nueva, las fiestas solemnes y todo lo que está ahí. Dice, lávense, límpiense de eso, de esa levadura, ¿cierto? Y miren a Jesús. Ahora, dice la palabra del Señor allá en el libro de Jueces, que había un hombre, ¿no? Jueces capítulo 1, que había un rey llamado, que no se le olvide, mire, capítulo 1, versículo 5 en adelante, Adoni-Besec, anótelo, Adoni-Besec. Y Adoni-Besec era un rey malvado, que todo rey que cautivaba le quitaba los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Y los esclavizaba, porque alguien que no tenga los pulgares de los pies no tiene equilibrio para caminar. O sea, se hace ¿cómo se llama una persona que? Bueno, como un inválido, digamos así, un semi-inválido. Si no tiene este dedo, ¿cierto? Si no tiene este dedo, ¿sí? Que es uno chiquito, así que es más chiquito que el que decimos pequeño, ¿no? Que el meñique, ¿cierto? Sin ese dedo no podemos agarrar fuertemente, ¿cierto? La mano que detiene al anticristo, la mano que vio Elías, ¿cierto? Es la iglesia. No está compuesta solamente de maestros, de pastores, ¿sí? Porque es que si solamente legitimamos los pastores y los maestros, entonces la iglesia está cercenada. No puede caminar. No tiene autoridad, no tiene poder. ¿Cierto? Ahora, este es el apóstol, porque es multioperativo. No el apóstol del Cordero, ellos ya no están en el cielo. Los apóstoles de la iglesia. Lea Efesios 4:11. Lea 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. El apóstol, el profeta, porque señala, el pastor, el evangelista y el maestro. En Cristo Jesús, dice Hebreos, que Jesús era el sacerdote y apóstol de nuestra fe, ordenado según el orden de Melquisedec. En Cristo Jesús estaban los 5 ministerios. Ustedes lo vieron enseñando. Ustedes lo vieron diciendo, yo soy el buen pastor de las ovejas que su vida da por las ovejas. El mejor pastor que él. El mejor maestro lo llamaban Raboni. O sea, es super maestro. ¿Cierto? El mejor profeta dice, no quedará piedra sobre piedra. El mejor evangelista, las multitudes venían. El evangelista que hacía los milagros, señales y prodigios, resucitando muertos.
y era el apóstol de nuestra fe, dice. Todos los dones y los ministerios estaban contenidos en Cristo Jesús. Y cuando Él resucita, después de haber dado su vida por nosotros y habernos comprado con su sangre preciosa, ¿cierto? Efesios 4:11 dice, y el anterior, el 10. Y esto que subió a lo alto, primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dio dones a los hombres. Y a unos llamó apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una iglesia dirigida por uno o dos ministerios es una iglesia pobre. Una iglesia quíntuple del evangelio completo es el modelo de Dios. Ahora, el diablo está dañando el diseño del hogar. Hombre con hombre, mujer con mujer. El aborto. Entonces se casa el muchacho con la muchacha y nos conseguimos un gato y ese es el hogar. Así estamos hoy en día. O conseguimos un perro y ya está el hogar. Dañan el diseño verdadero de Dios. El diseño de la iglesia está dado, ¿cierto? Para que con sus 5 ministerios, ¿cierto?, arrase el diablo. ¿Sí? ¿Para qué yo pido que Dios me dé el don de discernimiento de espíritus, pero no lo voy a usar? ¿Para qué cree que Dios le dice, he aquí te da autoridad y poder de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del diablo, si no voy a poder echar fuera demonios? Les expliqué que la palabra del Señor dice que Jesús, el hombre, 100% hombre, y Cristo, 100% Dios, se juntaron en nosotros, o sea, un nombre compuesto. Porque Jesús el hombre era el nuevo Adán. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los dos, antes Jesús era hecho antes que los ángeles. Nosotros en Cristo, una creación más baja que los ángeles. Pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ángeles por encima de Él, por debajo de Él. Pero tú y yo, cuando recibimos a Cristo Jesús, recibimos esa misma autoridad, poder y señoría. He aquí, dice Lucas 10:19, he aquí os doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del diablo. Y nada os dañará. No hay efecto de retaliación que está diciendo todo esto. Que es necesario que nosotros miremos y entendamos la autoridad, el poder y el señorío. Porque es que nos quieren pintar una iglesia que no hay milagros, no hay sanidades, no hay prodigios, ¿cierto? Una iglesia sin apóstoles, una iglesia sin profetas, una iglesia sin pastores. Y la iglesia no está ausente de poder, ausente de conocimiento, sí, y de buenos maestros que prediquen el evangelio completo. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto para una mala doctrina. El evangelio está creado para ser el poder de Dios. San Juan 14:12 dice, y estas señales que yo hago, ustedes también la pueden hacer. Ahora, Dios no le va a pedir que usted haga algo que usted no puede hacer. O sea, Dios no es loco ni chiflado. Le dice, esas señales que ustedes me vieron hacer, ustedes también las van a hacer. Y aún mayores. ¿Mayores? Sí, Pedro estaba sanando con la sombra y eso no lo hizo Jesús. Lo que pasa es que este evangelio de poder se detuvo por las malas doctrinas. Bueno, y hasta Pablo tuvo que reprender a Pedro porque andaba por ahí a ratos judaizando. Y Apolos tuvo que llamarlo porque era un evangelista connotado y fuerte, pero solamente conocía la parte de la ley, pero no conocía la gracia. Así que Pablo lo toma aparte y lo entrena. Qué lindo cuando todos nos podemos ayudar mutuamente y entender que las doctrinas falsas, ¿cierto?, se dan para cercenar el diseño de Dios. En la familia, en los pensamientos, en la sociedad,
atea, una antidios. Por eso el Señor dice, conviértase y renueven sus pensamientos, Romanos 12:2. No se conformen a los criterios del tiempo presente, más bien cambie su manera de vivir para que cambie así su manera de pensar y de actuar. Y por medio de ese camino podrán comprobar lo que Dios les ha concedido, lo cual es agradable y perfecto. Bien, pues los diseños, como Dios hizo la sociedad, fueron pervertidos. Uno, por el pensamiento adánico. Dos, por el pensamiento babilónico, pensamiento religioso, el pensamiento judaico. Hoy están todavía los fariseos y saduceos, ahí están en Jerusalén, todavía están ahí. Se fueron por 2000 años, pero regresaron en el 48. Están ahí. Por favor, ore por ellos, porque ellos son el olivo verdadero, rebelde, pero el olivo verdadero. Ayúdelos a comprender el Evangelio. Ayúdeles a decirles que no vayan más al muro de la lamentación a orar para que Dios traiga a Jesús, porque Jesús ya vino. Antes Él ya viene para traer el rapto. Ya casi viene, pero por el rapto. Eso lo entendemos los entendidos en la palabra del Señor. No dejemos que la iglesia sea cercenada. He oído gente mal instruida. Yo no digo que de mala intención, mal instruidos, porque el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Que cuando oyen hablar de un profeta, parece que les mencionarán al diablo. Y es cierto que existieron malos pastores y que hay pastores que se interesan solamente en la economía y en la plata y en el negocio, que los hay, sí, y que hay superpastores, sí, que no quieren aceptar a un profeta o a un apóstol porque tienen que someterse a él, porque se creen superpastores. También habían superpastores, superapóstoles también en el tiempo de Pablo. Pero que el que haya copia quiere decir que hay una original. Si hay pastores buenos, nobles, sinceros, que aman las ovejas, que huelen a oveja, que son celosos de su grey, sí, y muy bueno, pero que conozcan la palabra. Segundo, que hay maestros muy buenos, los hay. Que hay profetas buenos, que hay evangelistas buenos, que hay apóstoles buenos, que sí. Que hay apóstoles del Cordero, sí. Pero esta es la hora que hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Dice, apóstoles hoy en día, profetas hoy en día. Y yo dice, por Dios santo, ¿cómo han engañado toda la vida a tanta gente? Que los hay, claro que sí. Y ahí está en Efesios. Solamente lea la palabra y vas a entender el propósito de Dios. En los últimos tiempos habrán engañadores. ¿Para qué viene el engaño? ¿Para qué el diablo sedujo a los religiosos a volver el templo en un negocio? Si el tiempo simbolizaba a Jesús. El Jesús le dijo, aquí hay uno mayor que el templo, y era él. Y luego les dijo, yo destruyo el templo y en 3 días lo reconstruyo. Y no entendieron. Porque es que el templo arriba simbolizaba o era hecho a nombre de Jesús. El atrio externo, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio externo, el cuerpo. El alma, el lugar santo y el lugar santísimo donde entra el sacerdote. El Espíritu de Dios está allí, en ese lugar. Y la presencia del Padre y del Hijo, el lugar santísimo. El Señor entró como precursor, se rompió el velo y entró como precursor. ¿A dónde? Al verdadero atrio celestial, al verdadero templo, al cielo. Entró mostrando sus heridas, porque era la sangre con la cual nos compró y nos redimió de la ley, del pecado y de la muerte. Qué importante que podamos entender, que podamos ver claramente la palabra del Señor y poder comprender el diseño del reino, porque el reino
de Dios hay un diseño. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que los diseños del Padre vengan a nosotros. Pero comienza por ti y por mí, diciendo, Señor, te entrego mi vida como un libro sin escribir. Escribe tú el propósito. No nos creamos dioses. Es cierto que nos dio libre albedrío, pero ¿qué tal si tú le entregas la voluntad al Señor? Porque a veces le queremos entregar la carga, el problema, la enfermedad, pero no le entregamos la vida. Y somos muy interesados. Entreguémosle la vida y verá cómo el cambio viene. Porque si Dios cambia a una persona, cambia una familia. Y si cambia una familia, puede cambiar un pueblo. Y si cambia un pueblo, puede cambiar una nación. Y si cambia una nación, puede cambiar el mundo. Amados, es tiempo de decir, no se dejen engañar. Los diseños de Dios en la familia no pueden ser destruidos. Los diseños de Dios para la iglesia no pueden ser destruidos. Los diseños de Dios para tu vida no pueden ser destruidos por tu altivez, por falta de sometimiento, sino que diga, Señor, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Ahora voy a orar por tu vida, voy a orar por tus necesidades. Mientras estaba enseñando, el Señor me da una palabra y me dice a los que están en el hospital, que están listos para ser operados, alístese, porque no vas a ser operado. ¿Y por qué? Porque hay un milagro ahí. Dios se está acordando de aquellos que están siendo operados. Dios se está acordando de mucho pueblo que está allí necesitado de un milagro. Hoy quiero que hagamos una oración muy especial por Juan Felipe, un compañero nuestro, no sé si lo han visto que hoy no ha salido, está recibiendo radioterapias, un hermano muy querido en Funza, un gran profeta, pero está pasando un momento difícil. Y usted dirá, pero si es profeta porque está pasando un momento difícil. Dejémonos de religiosidad. Si el Señor Jesús pasó momentos difíciles, o piensa que Elías no pasó momentos difíciles, o Jeremías, o Isaías que lo cerraron, tampoco pasó momentos difíciles. Todos los siervos de Dios pasamos momentos difíciles como usted y como yo. Pero ¿sabe por qué? Para hacernos sensibles al dolor ajeno. Porque nadie sabe cómo es un dolor de muela hasta que no lo siente. Así que no dejes que te dañen el diseño de Dios. ¿Cierto? Porque las malas doctrinas pululan por allí. Y es muy importante que tú entiendas la verdad. Recuerde, la suma de la palabra es la verdad. Que la palabra de Dios sea conocida y glorificada. Voy a invitarte, querido amigo, a que hagas una oración de fe. Porque estás viendo que este mundo se está poniendo difícil. Y se está cumpliendo toda la palabra como está escrita. Todo lo que está advertido está allí. ¿Qué está diciendo? Que Dios tiene la razón. Y que Dios quiere salvarte. Así que Él solamente te dijo, cree en mí y recíbeme. Hay gente que ha creído en Dios, pero no le ha recibido. Esta es la hora de hacerlo. Si lo quieres hacer, haz esta oración conmigo, como la oración más sagrada que has hecho. Y luego estaré orando por todos en general. Padre que estás en los cielos, dilo conmigo, en voz alta. Señor, te entrego mi vida. Me rindo a tus pies. Sé que tú eres mi Dios, pero creo en ti, pero no te he recibido. Hoy quiero recibirte y creo que Dios el Padre lo resucitó de los muertos para ser mi Salvador. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, mi abogado, mi luz, mi esperanza y como mi todo. Anota mi nombre en el libro de la vida y dame tu salvación. Señor, oh Dios, que mis pecados sean lavados, todos y cada uno, con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, yo acepto tu obra en la cruz a mi favor y declaro que desde hoy soy hijo de Dios, adoptado por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si has hecho esta oración. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. A todos los que todavía están allí,
pendientes. Déjenme decirle, vamos a orar. Pero yo también pedir una cosa. No importa si lo que vamos a pedir está dentro del terreno de lo imposible. Déjame decirte un par de cositas antes de terminar. Para Dios no hay nada imposible. Número uno. Pero dice, para el que cree, todo es posible. O sea, que cuando tú le entregas un problema a Dios, aún que pase el límite y diga, esto ya se necesita un milagro porque esto está dentro del terreno de lo imposible. Pues Dios lo pone de lo imposible a lo posible, lo baja a lo posible. Segundo, si tú puedes creer, ¿cierto? Si le crees a Dios, que Dios lo puede hacer, no tú, que crees que Dios lo puede hacer, que es soberano, poderoso, que para Él no hay nada imposible. Si tú puedes creer que Dios lo puede hacer, aún parezca imposible, como levantar un muerto o cualquier otra cosa, ¿cierto? Él es creador de los cielos y la tierra. Si tú liberas tu fe, yo te invito a que te sumes a mi fe porque voy a orar por ti. De pronto querrás pedir por algo pequeño, te felicito. Pero si quieres pedir por milagros, también. El Señor dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y todo lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Porque Él va al Padre a rogar por nosotros y nos ha entregado su Santo Espíritu y nos ha dado autoridad, poder y señorío conforme al don de Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que está basada en tu palabra. Todo fue dicho según las Escrituras y trazado con homilética, hermenéutica y exegética. Señor, gracias. Aceptamos tu propósito. Aceptamos, Señor, oh Dios mío, tu llamado. Aceptamos, Señor, que tú redirecciones nuestras vidas. Porque tú nos has llamado solamente a que te entreguemos los problemas. Tú nos has llamado a que te entreguemos nuestras cargas, pero también que te entreguemos nuestra voluntad y nuestras vidas. Podemos usar nuestra voluntad, pero tú nos has llamado a que te entreguemos nuestra voluntad a ti. Padre en los cielos, gracias por cada preciosa persona que está allá detrás, que nos está viendo en directo y que nos verá en diferido. Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo de todo mi corazón. Y doy gracias, Señor, por los que están intercediendo por este programa. Los intercesores, Señor, que están orando, Señor, a favor de todo esta grey, de la iglesia en línea, Señor. Padre, extiende tu mano de poder. Reprendemos en la autoridad de Cristo Jesús todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de engaño en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de apostasía y todo espíritu de adversidad y contrariedad que le quiere restar poder a la iglesia, que le quiere restar gloria al nombre de Jesús, que son enemigos de la cruz de Cristo, Padre. Reprendemos en el nombre de Jesús toda lengua que haya levantado contra tu obra y contra tu propósito los diseños tuyos, para dañar el diseño de la familia, el diseño de la sociedad, el diseño de la iglesia y el diseño personal de cada uno. Padre, en el nombre del Señor Jesús, que todo mutilador y todo trastornador y todo que esté alterando el diseño tuyo en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo sea detenido por el poder de Jesucristo. Y todos los demonios que hay detrás de estas influencias satánicas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora mismo sean determinados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, oro, Señor, oh Dios, por los que están enfermos, que en esta hora, Señor, oh Dios, sean sanados. Los que tienen están pidiendo un nuevo puesto, una oportunidad laboral, esta semana se les dé, Padre. Que allí donde han pasado ojos de vida, Señor, oh Dios, vuelvan a mirar, Señor, oh Dios, y llamen a la persona que está aquí conectada, Padre, para que esta semana resuelva su problema laboral, Padre.
nombre de Jesús, aquellos que están debiendo, que tienen deudas, Señor, gracias por enviar dinero sobrenatural o enviar solución de alguna forma o manera, Padre. Que aquellos que están esperando herencia, se les dé herencia. Aquellas personas que están esperando una pensión, se les dé la pensión. Aquellas personas que están esperando algo de parte tuya, se suelte en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por la autoridad que nos ha sido conferida en el nombre de Jesús, que la tiene cualquier miembro de la iglesia, aún sin cargos ninguno. Señor, esa autoridad que tiene, Señor, oh Dios, un simple cristiano, Padre, oro así, para que esa autoridad en el nombre de Jesús, Señor, que es en el nombre de Jesús, porque ejercemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, le ha dado la bendición, le ha dado la salud, le ha dado la provisión y le ha dado lo que está solicitando, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen falta de techo, Señor, oh Dios mío, provee, Señor, milagrosamente, que de la mano de la izquierda, de la derecha, de arriba y de abajo venga bendición. Padre, por Juan Felipe allí en Funza, Padre, por su hogar precioso. Bendícele, Señor, oh Dios mío, Señor, sana, Señor, este varón, Padre. Levántalo, reprendemos el espíritu de la muerte en esa vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pido, Señor, oh Dios, que tú, Señor, oh Dios, encamine a las personas y les bendiga en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los oyentes, bendice, Señor, a los seres amados, los hogares. Bendice, Señor, esta semana nos encomendamos a ti. Pedimos, Señor, tu gracia y tu bendición. Señor, oh Dios, que todos estos noticieros que se han dedicado a traer terror y pánico, Padre, Señor, aquellos que simplemente por el dinero, Señor, siguen repitiendo mentiras y engaños, que han hecho prosperar el engaño y la mentira a través de fake news, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprende esas lenguas mentirosas, Padre. Aquellos que están trayendo temor y pánico, Padre, porque tú estás en confianza y libertad en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor, para que la verdad de Dios haga libre, Señor, a todos los oprimidos por el diablo. Señor, yo los bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Edgar, Dios le bendiga. Bendecido pastorazo de Los Ángeles. Aleida Rojas, bienvenida. María Nidia, gloria al Señor. Presente Girardot, gloria a Dios. Sí, Girardot es una maravilla. Neiva, una maravilla, gloria al Señor. Bien, desde acá les deseamos una feliz semana. Declaramos que esta semana los cielos se abran para ti, para tu casa y tu familia. Que Dios haga que todo te vaya bien. En 8 días espere el mensaje. Lo que le toca al mundo no te toca a ti. El Señor dice, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende de todo mal. Confía en Dios y Dios te sacará adelante. Aunque no le pida a Dios que le explique cómo, más bien dígale que lo lleve por el camino de la victoria y de la bendición. Buenas noticias para ti. Trae testimonios. El miércoles los espero para un culto de testimonios. Bendiciones desde el corazón. Feliz noche para todos y una semana plena de bendiciones. Recuerden, frente a la dificultad, declara la palabra. Frente a la tentación, declara la palabra. Declara la palabra de Dios y la palabra de Dios te bendecirá. Honra la palabra y la palabra te honrará. Honra a Dios y Dios te honrará. Que Dios los bendiga. Feliz noche.